Y ahora sí, entro a la palabra. Lléveme por favor, si puede, hermana Maribel, Proverbios 28. Usted vaya en su Biblia o siga la pantalla. Proverbios capítulo 28, por favor. Amén. Vaya al libro de los Proverbios, capítulo 28. Está después de Génesis, Proverbios, más adelante todavía. Proverbios capítulo 28. Verso 13. El tema se llama Persiguiendo las promesas de Dios. Casi nunca les pongo título, pero hoy le puse el título a la enseñanza. Se llama Persiguiendo las promesas de Dios. Y el tema o el título, si usted lo entiende desde ahora, le va a dar mucha luz para que sepa lo que Dios le quiere hablar. Persiguiendo las promesas de Dios. ¿Cómo se llama el tema? Bien, vamos bien. No se desconecte, por favor. Ahorita que estaba usted alabando, conectamos el ventilador grande y tenía un falso contacto. Y si le apretábamos, funcionaba. Si lo soltábamos, dejaba de funcionar. Así también durante la enseñanza. Si usted está conectado, recibirá lo que Dios quiere enseñar. Si usted está conectando, desconectándose, o desconectado, no recibirá lo que Dios quiere enseñar. Dios no lo quiere solo el cuerpo, lo quiere toda su atención. Tome el ejemplo de María y Marta. María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar. Marta quería escuchar y hacer otras cosas. De hecho, yo le sugiero algo. Ponga su celular cuando menos silencio, modo avión, si usted puede. No sé, haga algo para que toda su atención esté en la palabra de Dios y no en la palabra y en otras cosas. Si dejó pendientes mensajes, déjelos pendientes todavía. Y cuando termine la enseñanza, usted conteste mensajes, haga llamadas. Mi consejo es para que usted aproveche al máximo el tiempo que usted está aquí. Sí, amén. Y ocurra algo en su vida. ¿Amén? Ya conmigo, conectados con Dios. Proverbios capítulo 28, verso 13. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La prosperidad va de la mano o tiene que ver con mi vida. Si mi vida, yo tengo algún pecado en mi vida y quiero prosperar, aunque no tenga nada que ver el área en la que esté pecando con lo que quiero prosperar, en realidad está muy relacionado y ahí empieza todo. Las promesas de Dios son para el que las cree, sea santo, sea pecador, sea lo que sea. Todos en Dios tenemos promesas. ¿El pecador tiene promesas? Sí. ¿El que no tiene pecado tiene promesas? También. Solo que el que tiene una vida de pecado primero tiene que dejar el pecado. Y el que no tiene una vida de pecado también no cree que él la tiene hecha. Tiene que tener ciertas cosas que vamos a ver el día de hoy. Entre ellas yo le menciono: tiene que tener fe, tiene que tener constancia, tiene que tener obediencia, tiene que tener humildad para poderse dejarse dirigir. Tiene que tener convicción de seguir a Dios a pesar de lo que sienta o lo que vea o lo que piense o lo que le haga querer su mente. El que no tiene pecado no significa que ya tiene hecho la promesa. Cada uno tiene su dificultad. El que tiene pecado, su lucha es dejar el pecado y después seguir con lo que sea. El que no tiene pecado no significa que ya por automático, no, es que yo no tengo pecado, no le hago daño a nadie, no esto, no aquello, no robo, no miento. La pregunta es: ¿pero tienes fe? ¿Eres fiel? ¿Eres obediente? ¿Eres humilde? Porque si no tienes esas características, será muy difícil que Dios pueda cumplir su promesa en ti y en mí. No sé si me estoy intentando entender hasta ahí. Entonces, puede decir conmigo: el pecado
y el cumplimiento de la promesa, digan conmigo, van relacionados. Digan conmigo, si hay pecado, será muy difícil. Digan conmigo, por no decir imposible, que Dios cumpla su promesa. Se trata, hermano, de que Dios la cumpla. Yo quiero eso en mi vida. ¿Pastor, usted nunca ha pecado? Sí. ¿Y qué pasa? Yo veo cómo Dios detiene su mano y la promesa está estancada. Incluso a veces veo cómo hay un retroceso y no voy a hacer cumplimiento de lo que Dios quiere hacer por mí. Pero venzo eso, me levanto, me lleno y avanzo y veo la mano de Dios otra vez. A ser tentado quizá y vuelve a frenarse la mano de Dios. Vuelvo a llenarme de Dios, se activa mi fe, me dan ganas de santificarme, de llenarme, de agradarlo, de servirle, de entregarle mi corazón. Veo la mano de Dios otra vez, me vuelvo a enfriar y veo cómo estoy estancado. Esa va relacionado. Si no venzo el pecado, no habrá promesa. Pero si venzo el pecado, estoy avanzando hacia esa promesa. No sé si me di a entender hasta ahí. No quiero hablarle toda la prédica de eso, quiero hablarle otra cosa, pero lo primero es que usted entienda eso y que yo entienda eso. Que entendamos, con el pecado en nuestras vidas jamás se podrá cumplir la promesa de Dios en nuestras vidas. Yo puse aquí dos ejemplos. Número 1, Josué 7. Ustedes lo han escuchado muchísimo quizá. Dios con su pueblo. Busque el verso, por favor, hermano, donde dice: y no estaré más con ustedes hasta que hayan sacado de en medio del campamento el anatema. Dios estaba con su pueblo Israel. En Josué 6 dice la Biblia que de manera sobrenatural, con gritos de júbilo, de guerra, de intercesión, por eso todo lo que hacemos tiene sentido. El que no entiende el sentido, lo espiritual, dice: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué gritan? ¿Por qué claman? ¿Dios no podrá escucharlos si no gritan? Y sí puede escucharlos. Claro que sí, Dios no está sordo. Y sí, Dios ve el corazón. Pero Dios también a su pueblo pudo haberles dicho en Josué 6: no griten, solamente quédense viendo los muros y piensen que están gritando y los muros van a caer. Y no fue así. Dios les dijo a su pueblo que tenían que gritar y que los muros se iban a caer de manera sobrenatural. No había indumentaria, no había maquinaria, no había nada para derribar esos muros en esa época. Nada podía penetrar los muros de Jericó. Dios les da la solución, se derriban los muros, ellos entran a la ciudad, toman el botín de esa ciudad, pero desobedecen a Dios, porque Dios dijo: esto no van a tomarlo, esto va a ser anatema, Jehová. Y un hombre se le hizo fácil y tomó del anatema. Y entonces en Josué 7 ahora sí tienen otra pelea con un pueblo más débil, más fácil de vencer. Incluso le dijeron a Josué: no mandes a todo el pueblo, no lo fatigues, con 2,000 o 3,000 que mandes, con eso es suficiente. No es necesario que canses a todos. Con 2,000 o 3,000 venceremos a ese pueblo, la ciudad de Ai o Jai. Y entonces la sorpresa es que, de haber visto la mano de Dios, la gloria de Dios en Josué 6, y que cayeron los muros, ahora en Josué 7 un pueblo más pequeño que no tenía murallas y que era más débil, los venció a ellos. ¿Cuál fue la razón? Digan conmigo: el pecado. Dios les dijo: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Lo escondieron, lo ocultaron. Así como a veces puedo ocultar mi humildad, la soberbia, la puedo ocultar por mi humildad. Realmente soy soberbio, pero finjo ser humilde. Realmente soy rebelde, pero finjo ser obediente. Dice Dios: no, así no. Tú lo estás ocultando. Y si tú quieres prosperar, no tienes que ocultarlo. Al contrario, tienes que decirme a mí que lo quite.
Y Dios, que es tan bueno y misericordioso, nos escuchará y arrancará de nosotros todo lo que le pidamos a Él y nos dispongamos para vencer. No sé si está aquí. Amén. Y lo han ocultado ante sus enseres. Siguiente, por favor. Verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ponga atención. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces, el tema se llama persiguiendo las promesas. Primer obstáculo para poder yo perseguir o alcanzar una promesa, un milagro, algo que Dios me haya dicho. Primer estorbo, el pecado. El rey David iba bien, iba conquistando, iba avanzando, iba tomando ciudades, Dios estaba con él, pero un día se le hizo fácil no acudir al llamado de Dios. Y dice que en esa época los reyes salían a pelear a la guerra. Y David dijo, ya he peleado mucho. Usted no puede pensar en su mente, ya he orado mucho. Si usted no ha visto la respuesta de Dios, usted no puede pensar en su mente, ya he ayunado demasiado. Ya me he humillado demasiado. Si Dios todavía no lo exalta, significa que Dios quiere que se siga humillando. No sé si me estoy dando a entender o no. Dios lo quiere exaltar. Pero Dios no va a exaltar a nadie que primero no se me está siguiendo, que primero no se humille. Dios no va a guiar a nadie que primero no reconozca que necesita ser guiado. Dios no va a ayudar a nadie que primero no reconozca que necesita la ayuda de Dios. Amén. Mira, normalmente, no quiero hablar por todos, pero sí muchos, dejamos a Dios al último, antes de conocerlo. Probamos aquí, acá, allá, en esto, en aquello, y nada nos da resultado. Y al último decimos, creo que existe Dios. Vamos a ver si Dios nos ayuda. Y como ya llega uno todo revolcado, ¿sí sabe cuál es esa palabra? Y que vamos a aprender griego y latín y hebreo. Llega uno todo arrastrado ya, derrotado. Entonces llegas dispuesto a Dios, humillado. Y ya no hay tanto pero que le pongas a Dios. Y los pocos que puedan quedar, Él te los quita con su palabra si tú se lo permites. Si eres sensible y si no eres necio. Y Él te quita todo pretexto, todo argumento, lo que sea que pueda haber en nosotros para que impida obedecer a Dios. Y entonces llega uno ya tratado por el mundo, por la vida, por el pecado, por el diablo, como tú lo quieras ver. Y entonces ya es más fácil que Dios, ahora sí, haga su obra en nosotros. Pero casi siempre lo dejamos hasta el final a Dios. El que no reconoce que necesita ayuda de Dios, Dios no lo puede ayudar. El que no reconoce y no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios no lo puede sacar del hoyo en el que está. ¿Alguien aquí necesita la ayuda de Dios o no? Amén. Creo que por eso estamos aquí, ¿verdad? Amén. Necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces el rey David, ese era el otro ejemplo, él iba avanzando y de repente se le hizo fácil y no fue a la guerra y se quedó en su casa, y en su casa salió a mediodía. Ese día se despertó tarde, ese día dijo, no, tengo toda la semana despertándome a orar temprano, hoy me voy a dar unas vacaciones, un día, aunque entendiendo quizá desde antes ya se había desconectado de Dios, pero ese día fue el día que se manifestó todo lo que anteriormente venía siendo. Y ese día dice que a mediodía, ¿a qué hora? ¿A qué hora? A mediodía. Mediodía salió aterrado de su palacio y vio a una mujer y la codició. ¿Quién es esa mujer? Y le dijeron todavía a sus hombres, Señor, rey David, esa mujer es esposa de uno de tus mejores guerreros, Urías Eteo. Y Urías Eteo está peleando tus batallas, las cuales tú no quisiste ir a pelear. Él las está peleando. Le daban a entender a David, solo porque lo respetaban, pero le daban a entender, no habrás puesto tus ojos en ella, David. Sabes que es prohibida. Sabes que ella no es para ti. Ella tiene marido. No sé si me está siguiendo.
Y David dijo, no me importa, yo soy el rey. De ahí salió la canción de José Alfredo Jiménez, o de Vicente Fernández. Yo soy el rey y aquí se va a hacer lo que yo diga, tráigala para acá. Y yo creo que ellos, en contra de sus principios, dijeron, ¿sabes? Te habla el rey David. Y ella obviamente, desde luego que provocó al rey, porque se salió a bañar para que él la viera. Claro que sí. Yo aquí no tengo nada que decir, pero si usted conoce a alguien, pásale este mensaje a la mujer. No diga que los hombres somos lujuriosos o eso. Usted cuide también su forma de vestirse. Por favor. Yo aquí no es para esto, pero si conoce a alguien, no, en serio, yo no he visto a nadie. Sí, ok, somos lujuriosos, pero entonces es como el que dice, el niño es risueño y tú le haces cosquillas. Sí, sí, ese proverbio chino. Si ya lo viste que es lujurioso el hermano, ¿por qué te...? ¿Sí me están entendiendo? Ese no es para aquí, de verdad. No es para aquí. Yo no he visto a nadie, pero es un ejemplo que quise tomar. Betsabé se bañó a la vista de David. David la codició, la llamó, tuvo relaciones sexuales con ella. Él iba avanzando, conquistando reinos, avanzando, estableciendo el reino de Dios. Eso paró su avance totalmente. Quedó embarazada, usted lo sabe. Quiso sembrarle el chiquillo a su esposo. Lo mandó llamar. Como vio que no le dio resultado, lo mandó matar. David se convirtió no solo en un adúltero, sino ahora en un homicida. Un pecado te llevará a otro pecado. Amada iglesia, cuide bien dónde pisa, cuide usted lo que hace, porque si usted miente una vez, le tocará mentir otra vez y luego otra vez y luego otra vez hasta que su vida se vuelva una mentira. Y cuando ya quiera usted deshilar todo eso, ya no va a saber ni dónde está la verdad. Es como cuando yo escucho esta doctrina, esta otra doctrina de Dios, al final yo termino una revoltura ahí. Un pecado nos llevará a otro pecado. Amén. David empezó con el pecado de desobedecer a Dios, desconectarse de su presencia. Vio a Betsabé, la codició, ahí fue otro pecado. No se quedó con eso. La carne nunca, dice la Biblia en Proverbios, dice, la sanguijuela dice dame, dame, y nunca dice basta. ¿Sabe quién es eso? El pecado es la sanguijuela. Te roba la vida, que es la sangre, es la vida, dijo Dios en su palabra. El pecado te chupa, te deja. Hermano, hay gente, es tan evidente, aunque lo quiera negar, que está en pecado. No se me está entendiendo. Y David llevó un pecado, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, ¡pum! Se volvió un adúltero, se volvió un mentiroso, un homicida, se volvió lo que no era David. El pecado te hace ser lo que no eres. Quiero decirte, amada iglesia, fuiste creado por Dios para propósitos de Él. Amén. Dice la Biblia, Él los hizo desde antes de tu nacimiento para que andes en ellos. Dice la Biblia. Pero el pecado nos hace ser lo que no somos. David no era un adúltero, ¿o sí? Sin embargo, el pecado lo hizo ser un adúltero. Así hay gente que no es una alcohólica, no es una adicta, pero el pecado las hace así. No sé si me están entendiendo. Entonces, tengo más ejemplos que quisiera compartirle, pero quiero ir a la segunda parte de este tema. Realmente son dos temas en uno. Persiguiendo las promesas de Dios. ¿Cuál es el primer obstáculo para impedirnos llegar a la promesa de Dios? El pecado. Ahora, supongamos que ya vencimos el pecado. Ya no hay pecado en nuestras vidas. Tenemos una buena relación con Dios. Fuimos restaurados. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Empezamos a renunciar a tantas cosas que teníamos que renunciar. Relaciones, lugares que frecuentábamos, hábitos, todo eso. Supongamos que ya entramos a un proceso de transformación. Vamos bien con Dios. Estamos limpios ante Él. Tenemos una comunión con Dios y todo. ¿Qué cree? Aún
hay obstáculos. Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5. Yo quiero que usted se sensibilice esta tarde y que usted no sea de los cristianos que abandonan el camino. Dice la Biblia en Hebreos, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:36 dice, porque nosotros no somos de los que retroceden. ¿De cuáles es usted? De los que no retroceden, dígalo conmigo, de los que no retroceden. De los que no retroceden. Hermano, échele pues ganitas, por favor. Échele ganitas. Dígalo como si lo creyera. Amén. El otro día me tocó por coincidencia. Íbamos a ir, creo que a Paracho. Y un día antes yo había visto que le faltaba anticongelante al carro. Por coincidencia me tocó. Quedamos de vernos en la casa de los papás del pastor Omar. Y antes de pasar allá, yo dije, aquí voy a pasar por el anticongelante. Pasé a AutoZone. En AutoZone no había ningún cliente. Es más, creo que todavía ni abrieron, porque llegué un poquito antes de las 9. Entro, abro la puerta y ellos están en un círculo. No digo que estaban orando, pero era algo parecido. Y ya les digo buenos días, me dicen buenos días, ¿le podemos ayudar en algo? Anticongelante. En aquel pasillo 6, creo que. Yo me voy al pasillo 6 y lo que yo estoy buscando el anticongelante, ellos empiezan. ¿Quién es la mejor empresa? AutoZone. Ellos traen más ganas que usted cree. ¿Y quién es el más importante en este lugar? Nuestros clientes. Y el mejor equipo, 1, 2, 3, A, U, T, O, Z. Y así empiezan ellos con la actitud. ¿Usted parece? Me voy a meter a trabajar AutoZone. Échele ganitas. Desenfóquese del calor. Yo sé que hace calor. Enfóquese en la palabra. Amén. Se lo dije al principio. No se desconecte porque si no, no va a recibir lo que Dios le quiere dar. Amén. La palabra de Dios es poder para los que creen. La palabra de Dios es vida para los que la anhelan. La palabra de Dios abre camino donde no la hay. La palabra de Dios es la garantía de Dios de que Dios va a hacer algo en mi vida. Por eso a veces hay tanta oposición para que Dios pueda sembrar la palabra. Haga de cuenta que usted puede decir, ese terreno es mío. ¿Y dónde están las escrituras? No sé, pero es mío. Muéstrame las escrituras. La palabra es como la escritura, el título, la propiedad, ¿cómo se le llama? Algo diferente de escritura. La factura. Cuando alguien va a ir por una denuncia de que le robaron X o Y cosas, ¿qué le dicen? Tráigame la factura de que usted la compró. No, pero es que se la compré a don Panchito. No. Perdón, pero don Panchito aquí no es nadie. Tráigame la factura de una tienda que está avalada para vender. No me vaya a traer de Tepito porque no se la van. Ay, se me olvidó dónde estaba, hermanos, perdón. Yo sé que usted es honesto, que hay pura gente recta. Y nadie compra ni vende. Una tienda establecida, avalada. ¿Sabe? El reino de Dios es el único avalado y el único establecido por Dios para dar promesas al ser humano y que se cumplan. No hay otra institución, no hay nadie más, porque el que gobierna por sobre todo es nuestro Dios. El ser humano puede tener poder y dominio sobre ciertas cosas, pero el ser humano o la empresa más grande que sea, nadie está por encima de nuestro Dios. Es el único autorizado. Te van a decir, a ver, ¿dónde está la escritura? ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está? No, yo recuerdo que... No, aquí no se trata de recordar. ¿Dónde está? Muéstrame. Aquí está. Sí, me estaba distrayendo y sí me estaba dejando vencer por el sueño, pero me desperté y aquí está. Dios me prometió, aquí está. Tienes garantizado que Dios lo hará. Amén. Sí, me están entendiendo. Amén. Entonces, Marcos capítulo 5, voy a avanzar, por favor. Pero échale ganitas conmigo, por favor. Amén. Y el que está a tu lado, vamos a echarle ganitas.
Marcos capítulo 5. Voy a leer un poco a prisa porque son muchos ejemplos y quiero tomar mínimo unos 2, 3. Es más, algunos ya no los voy a leer, solo me va siguiendo hermana Mari. Le doy la cita. Por ejemplo, ahorita vamos a leer Marcos 10, vaya buscándola, Nehemías 4, vaya buscando. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamó a gran voz, y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Nuestro Dios siempre tiene victoria. Amén. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, en Marcos 4, dice la palabra, Marcos 4:35. Aquí es donde quiero que usted vea. Yo le pregunto a usted: ¿Jesús tenía una buena relación con su Padre, sí o no? Sí. Claro que sí. Es nuestro modelo para tener una relación con el Padre, Jesús. En Él no hay mancha, en Él no hay pecado. En Él, hermano, Jesús es nuestro modelo para yo poder tener una relación con el Padre. Dice la Biblia en Romanos: para que Él sea el primero entre muchos. Jesús es nuestro modelo. Entonces Jesús no tenía pecado, ¿o sí? No tenía pecado. Sin embargo, Jesús, para poder llegar al otro lado de la orilla de la ribera, en el transcurso tuvo oposición. Ahí va. Las promesas de Dios. Si ya venciste el pecado y ya estás limpio y estás lleno de Dios, aún así habrá oposición. Jesús no tenía pecado, iba a cumplir una asignación, igual que usted y yo estamos para cumplir una asignación aquí en la tierra. Bueno, yo aquí estoy para eso, ¿no es usted? Sí, amén. Estamos aquí para cumplir una asignación y vamos en camino a ella, camino a esa promesa. En el camino a esa promesa se puede levantar una tempestad que te quiere impedir que tú pases. Si tú ya revisaste que estás bien con Dios, que no hay pecado en ti, yo te digo esta tarde: no temas, porque Dios está contigo. Amén. Si tú ya revisaste y si hay pecado en ti, también no temas. Humíllate a Dios, pídele perdón, restaura tu relación con Dios y Dios estará contigo. Amén. Y aunque se levante lo que se levante en contra de ti, mayor es el que está conmigo que aquel que está contra mí. Más grande es el que vive en mí que el que está contra mí. Oiga esto. Lo poderoso de un hijo de Dios no es lo que tiene fuera de él, sino lo que tiene dentro de él. Y dentro de mí vive el que enmudece los vientos. Dentro de mí vive el que abre caminos. Dentro de mí vive el que abre camino donde no lo hay. Dentro de mí vive el que llama las cosas que no son como si fuesen. Dentro de mí está el que venció, el que está fuera de mí. Dentro de mí está Jesús. Y dentro de usted también. La riqueza de un hijo de Dios no es lo que posee. Por eso decía el apóstol Pablo: como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como angustiados, pero gozosos. La mayor riqueza de un hijo de Dios no es lo que tiene fuera, sino lo que tiene dentro. Cristo vive en mí. Amén. Cristo vive en usted. Amén.
Jesús va en cumplimiento al propósito. Dígalo como nosotros, dígalo como nosotros. Y de repente se levanta una tempestad. Diga, también a mí se me ha levantado. Diga. Sí o no. ¿Sí se le ha levantado o no? ¿Qué tiene que hacer? Inmediatamente revisar. ¿Estoy en pecado? No tengo por qué temer entonces. Esa tempestad se va a abrir en el nombre de Jesús. Ahora, ahí va. Algunos antídotos, por así decirlo. ¿Sabe qué usó Jesús en esa ocasión? Para derribar la opresión, la autoridad. Si usted supiera quién es en Dios, el que tendría que tener miedo no es usted sino el diablo. Si usted supiera quién es en Dios, a quien le temblarían las patitas no es a usted sino al diablo. Usted no le tendría miedo ni a nadie. A nadie. Porque usted sabe quién es en Dios. Amén. Jesús usó la autoridad, solo que para tener autoridad hay que tener santidad. La santidad me da autoridad. La oración me da poder y me da fuerza, pero la santidad me da autoridad. Cuando yo no me guardo en santidad, yo estoy perdiendo autoridad. Por eso el diablo nos invade de tanta tentación para que usted y yo no tengamos autoridad. Y cuando se necesita ejercer la autoridad, entonces solamente seamos címbalos que retiñen. No provoquemos nada al reino de las tinieblas. Pero un hijo lleno de Dios, un hijo lleno del Espíritu Santo y que se guarda en santidad, tiene autoridad en el reino de Dios. Tiene autoridad en el reino de las tinieblas. Tiene autoridad aquí en la tierra. Tiene autoridad sobre todo reino. ¿Cómo le obedecían a Adán los animales? Imagínese al tigre, al león, que se le dejaba ir a Adán y Adán le decía, tranquilo, chiquito, quieto. Parecía un chihuahueño ahí el tigre. Pero cuando pecó el hombre, tranquilo, chiquete, tranquilo, ni que nada, yo tengo hambre y te voy a devorar. Pierde la autoridad. Por eso el diablo nos quiere meter en tantas cosas que nos hacen perder la santidad, para que no tengamos autoridad. Y cuando se necesita ejercer la autoridad, por eso a veces muchos, o pocos, o algunos, no es que no sepan orar, o no es que no sepamos orar. No, hombre, somos buenos para atar, desatar, reprender, hacer huir. Pero la pregunta es, ¿sucede eso que estás diciendo? ¿Realmente estás sacando al diablo? ¿O el diablo ni siquiera representas algo para él? Porque el que está lleno de la presencia de Dios y está en santidad, el diablo tiembla. ¿Sí está aquí o no? Amén. ¿Sí lo creen? Sí, amén. Hermano, la autoridad la usó Jesús. Reprendió al viento, se hizo grande bonanza, cruzó, llegó a la otra orilla del mar, cumplió el propósito por el cual fue enviado, hizo libre a ese hombre gadareno. Ese hombre gadareno fue libre. Lo quería seguir a Jesús y le dijo, Señor, déjame seguirte. Y Jesús dijo, no me sigas. Por eso al que Jesús llama es un privilegiado. Si usted está aquí en la casa de Dios, usted es un privilegiado, porque significa que Dios quiere que usted esté en su camino. Hay gente que le dice, no estés en mi camino, pórtate bien y ya échale ganas por allá. Pero hay gente que Dios le dice, pórtate bien y quédate en mi casa. Somos privilegiados. Amén. Somos privilegiados por el cielo. Somos especiales para Dios. Amén. No a todos Dios les revela su nombre. No a todos Dios les revela el camino. No a todos Dios les revela su sangre. A usted y a mí sí nos revela. Somos especiales para el Señor. Marcos 10. Vamos avanzando. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Acá está. Marcos capítulo 10. ¿Está ahí? Tú también andabas con el Galileo, vamos a decir. 46. No siempre se va a usar la autoridad. No siempre, aunque la tenga. Es más, ¿sabe usted cuando a Jesús lo abofetearon? Lo humillaron. Sí.
Y le dijeron, si eres hijo de Dios, sálvate. ¿Saben qué dijo Jesús? Tengo autoridad y la puedo usar, pero no la voy a usar. Y además le voy a pedir al Padre que tenga misericordia de ellos. ¿Sabes qué provocó eso en el Padre? Se agradó de Jesús. No siempre es usar la autoridad. A veces yo me tengo que humillar para ver la respuesta de Dios en mi vida. Amén. Porque trae pleito con el esposo, la esposa, por los hijos. Ahí andan del chongo, de la grilla. Ahí andan. A ver quién puede más. No, tú hiciste esto, pues yo hago esto. Tú tienes 10 licenciados, yo tengo 15, ¿cómo ves? Tú tienes el más chido de aquí de Izcalli, yo tengo el más chido del Distrito Federal, ¿cómo ves? A ver, vamos a ver quién. Tú le diste esto a mi hijo, yo le doy esto a otro. Y están viendo a ver quién puede más. Cuando una batalla de esas quizás se gane humillándose. Y el que se humilla, quizá Dios lo exalte y ponga gracia en la autoridad para que le den la potestad. O lo que esté peleando de los hijos. Pero somos orgullosos. No nos gusta dejarnos. Vamos a ver quién puede más. ¿Tú metiste una demanda por esto? Pues yo voy a hacer como la chilindrina entonces. Que lloraba y me pateó y me dice a ver, vamos a ver quién puede más. Yo le voy, tú le aumentaste que yo hice esto cuando no fue cierto, yo le voy a aumentar esto otro también. Y se están ahí agarrando. Cuando quizá era nada más de humillarse, no de usar la autoridad, ni el poder, ni las influencias, nada de eso. No sé si me están entendiendo. Amén. Quizá nada más sea de humillarse y que el cielo vieja. Y que cuando el cielo vea diga, amén. Amén. Sí, amén. Dice, aún el corazón del rey está en las manos de Dios. Amén. Y Dios hace que se incline para donde Él quiere. Amén. Si Dios quiere que se incline el corazón del rey, del juez, del magistrado, lo que sea, a favor de este que se humilló, entonces Dios así lo hará. Y aunque este otro haga lo que sea, hasta lo imposible, vaya a bailar a chalma, lo que sea, nada hará que se mueva la voluntad de Dios. Amén. Nadie. A veces no se usa la autoridad, a veces se humilla. A veces me tengo que humillar. Y cuando yo me humillo, quizá Dios me salve. No sé si estamos aquí. Amén. Marcos capítulo 10, por favor, verso 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. ¿Qué comenzó a hacer? A dar voces. Digan conmigo, adorar, a alabar, a orar. Digan conmigo, comenzó a buscar. Digan conmigo, cada vez que yo comience a buscar, seguramente habrá oposición. Seguramente. Me dice, ya voy a empezar a ayunar. No, siempre nos ha convocado el pastor y yo nunca ayuno. Yo nomás pongo amén, pero ni ayuno. El grupo, ya voy a empezar. Seguramente cuando quieras empezar, tus tripas, lo que sea, te va a querer poner un tropiezo. No, ya estuvo, ya voy a empezar una vida de oración. Ya estamos a marzo. ¿Sí sabe que es marzo? Sí. Porque estoy en otro lugar. ¿Sí estamos en marzo? Amén. Ya se pasó enero y febrero, así. Y quizá el propósito de alguno de los que estamos aquí era, voy a empezar una relación más profunda con Dios. Se pasó enero, sus posadas, rosca de reyes. ¿Qué más es? ¿Cómo? No, eso es en febrero, hermana. Métese con Dios, por favor. Candelaria es en febrero. Pasó febrero, la Candelaria, todo. Pagaste lo que el niño que te salió en la rosca y lo que sea. Y ya estamos en marzo y la relación con Dios quizá todavía no. Todavía no. Y dices, no, ya estuvo. Marzo, ya de aquí no pasa marzo. Y quieres empezar. Y quieres tener una comunión con Dios. Seguramente va a haber estorbos. Voy a empezar a ser fiel a Dios. En su caso, ahora sí, ya estuvo. Seguramente se te va a atravesar algo o alguien para que no llegues. Seguramente habrá un estorbo. Cuando el ser humano está desconectado de Dios, dice el diablo, no lo molestes, ahí entretenlo.
Cuando el ser humano quiere tener una comunión con Dios, dice, ahí sí estórbale, que no se conecte. Se quiere levantar a orar, ponle pesadez. Haz que no oiga la alarma. Que se le olvide que en lugar de AM ponga PM. Yo la puse a las 3. No voy a empezar con violencia mi relación con Dios a las 3. Algo va a ocurrir. Algo se va a poner. Usted tiene otro antídoto para eso. Usted tiene que ser persistente. Dije, usted tiene que ser persistente. ¿Sí está aquí o no? Usted tiene que ser persistente en buscar a Dios. Ese ciego, si se hubiera quedado callado cuando decían ya cállate, ya deja de dar voces, no hubiera recibido su promesa, su milagro. Dice la Biblia en Corintios 15, búscame por favor, hermana María. Corintios 15 dice, no es primero lo espiritual, sino lo animal es primero. ¿Sabe qué significa eso? Que todo aquel que quiera tener una comunión con Dios íntima, genuina, real, no se va a encontrar primero con lo espiritual, sino con lo carnal o animal. Lo primero que se va a topar no es con Dios. Usted decide hoy buscar a Dios. No significa que mañana ya Dios le va a tener una taza de café para usted y otra para él. Siéntate y vamos a platicar y estaba esperando. ¡No! Usted primero se va a topar con lo carnal. Ay, no, hay gente que la carne es tan fuerte que no puede estar 5 minutos con sus ojos cerrados. No puede. Se distrae con el celular, se distrae con algo, pero no puede. Es producto de la carne. Pero si usted ya decidió tener una comunión con Dios, persista y rompa eso. Y cuando se rompa eso, la presencia del Espíritu Santo vendrá sobre usted, lo visitará, lo limpiará, lo llenará, y entonces usted podrá tener una comunión real con Dios. Rompa eso primero. Insista como el ciego, aprenda del ciego, siga clamando, siga poniendo la alarma. Pero es que ya puse 10, ponga 11 o lo que sea. Pero Dios es fiel a su promesa. Y Él dijo que todo el que toque se le va a abrir la puerta. Dios lo dijo. No dijo que iba a tirar eso, pero usted no haga caso. Dios lo dijo. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. No sé si estamos aquí. El ciego clamó. Le decían al ciego, ya cállate. ¿Cuál fue el antídoto? Seguir. Seguir, seguir, seguir. Por eso a Dios le agrada la fidelidad. A Dios le agrada el esfuerzo. A Dios le agrada el sacrificio. A Dios le agrada la gente que persiste, no en hacer lo malo, sino en encontrarse con Él. A Dios le agrada. Oye, tienes 1 año, 3 meses, 6 meses que no buscas a Dios y tú quieres que en 1 minuto el Espíritu Santo te visite. ¡No! No sé si estás aquí o no. Conéctate con la palabra. Dios te está esperando. Pero primero te vas a topar no con el Espíritu Santo. Dice, primero es lo animal y después lo espiritual. ¿Ya lo tiene, hermana? ¿Es ese? No. ¿Y somos hallados? No. No, ese no es. Más primero es lo animal y después lo espiritual, así dice. Dice que hay un hombre terrenal, un hombre carnal. Búsquelo ahí. El ciego Bartimeo clamaba y le decían, ya cállate, ya cállate. Y él no dijo, pues sí me callo, ya me callo. No, él se aferró a su promesa. Las promesas de Dios son para gente que se aferran a ellas. Las promesas en el Señor no son para gente que a la primera se desanima. Las promesas de Dios son para la gente que se desanimó, pero entendió rápido y se volvió a levantar y volvió a insistir, revisando primero su fundamento, que está bien con Dios. De ahí en adelante, hermano, solo persista. Insista, 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 que algo se va a romper. Sí, amén. Yo le decía en la mañana a los que estuvieron en la clase, ¿por qué estamos aquí insistiendo, insistiendo, insistiendo? Porque tenemos una promesa de que Dios traerá gloria a este lugar. Porque estamos
Porque tenemos una promesa, una palabra de Dios de que Dios traerá avivamiento a esta casa. Por eso seguimos persistiendo. Si yo me guío por lo que veo, Dios, tan mejor los autos son. Si yo, hermano, no. Yo aquí estoy porque Dios dio una palabra. Usted aquí permanezca porque Dios dio una palabra. Y por esa palabra vamos a darlo todo para que la gloria de Dios se manifieste. Para ellos es la promesa de Dios. Para ellos es el avivamiento de Dios. El avivamiento del Espíritu Santo no es para gente que se desanima a la primera. ¿Sabe cuántos años duró orando un joven? Tenía 13 años. Y duró 13 años clamando a Dios por un avivamiento. Evans Robert. El avivamiento en Dallas. Pero cuando rompió todo lo carnal, cuando rompió todo lo terrenal, cuando rompió todo lo animal, vino la visitación del Espíritu Santo a ese lugar. Porque hubo un hombre, un joven a esa edad que quiere andar jugando videojuegos, Xbox, todo eso. ¿Qué va a estar pensando en Dios? No, él era diferente. Y él dijo, no, yo no nací para estar jugando videojuegos. Yo no nací para andar con una y con otra. Yo no nací para esto. Yo nací para ver la gloria de Dios. Y sé que veré la gloria de Dios. Dios le dijo a ese muchacho, ¿crees que pueda abrir la boca del infierno por ¿crees que pueda tapar la boca del infierno por 2 años? Y dice que ese avivamiento duró 2 años. Más de 100,000 almas se convirtieron en esos 2 años. Los futbolistas no querían fútbol, querían a Cristo. Hermano, pero hubo alguien que le creyó al Señor. ¿Sabe cuál es el error de uno, y aún como cristiano? Que si a la primera no siento a Dios, ya mejor no lo busco. Que si a la primera el ayuno no me resultó, ya mejor ya no ayuno. Persista en el nombre de Jesús. Amén. Más lo espiritual, gracias, no es primero. ¿Sí diga sí o no? Sí. Más lo espiritual no es primero, sino que lo animal. Dice, luego lo espiritual. Persista, como el ciego Bartimeo. Persiste. Estoy seguro que su encuentro con Dios está cerca. Él persiste. Si no persiste, solo se quedó en un deseo. Dios no es solamente deseos, Dios es real. ¿Cuánto le da un aplauso a ese Dios real? Usted entonces a veces tiene que persistir. La mujer del flujo de sangre pudo levantarse de su cama en su debilidad. Ella iba camino a su promesa. Dígalo conmigo, como usted y yo. Dígalo. Dígame a mí, dígame, como usted y yo. Iba camino a su promesa. Dígalo, como usted. No tenía fuerza. No sé si alguien puede decir también. No, como usted y yo. A veces, hermano, uno no tiene fuerza, a veces. Como usted y yo. Así me sorprendió. Pero es ahí donde está la promesa de Dios, la palabra de Dios, de que Él lo hará. No tengo fuerza, pero tengo una palabra. No tengo capacidad, pero Dios prometió y Él es fiel. Fiel es el que prometió. No tengo ahorita quizá la suficiente fe, pero tengo la palabra. Y esa palabra es activar mi fe. Este fin de semana, apenas ahorita me mandaron un mensaje. Mi mamá acaba de salir del hospital otra vez. ¿Sabe algo? Cuando empezó a enfermar, y dice mi tía que estuvo muy mal, que pensó que le iba a dar una embolia, que empezó a hablar una cosa por otra, muy mal. Dice, llegó con temperatura de 39 grados, mi mamá tiene 77 años. Y eso le hizo que ya estuviera desvariando. Una infección fuerte en el estómago, las vías urinarias, vomitando. ¿Sabe algo? La anterior vez que la hospitalizamos, cuando estábamos haciendo los estudios de laboratorio, yo escuché una voz que me dijo, yo tengo el control. Yo pensé que solamente era para ese día sábado que la dejé, hasta la anterior vez. Yo dije, ok, te creo, Señor. Dije, yo tengo el control. Yo pensé que esa palabra era para ese día. Salió ese día que se puso más o menos, la hospitalizamos una vez y yo seguía
recordando esa palabra: yo tengo el control. Salió y apenas otra vez, el viernes, y me acuerdo y le digo a Dios: Señor, tú me dijiste que tú tienes el control. Tú me prometiste que fuiste tú el que me habló, tú tienes el control. Y sabe, aunque pueda, ahorita que yo llegue, que no va a ser así en el nombre de Jesús, pero ahorita que yo llegue, que otra vez esté ahí en el hospital, yo volveré a recordar lo que Dios me dijo. Amén. Tú tienes el control. Sí, Él amén. tiene el control. ¿Quiere que me vaya al extremo? Si llegara a morir, Dios no falló. Porque si muere, yo estoy seguro que Él o me va a limpiar para que no sienta yo tan feo y pueda seguir, o algo, pero Él tiene el control. Amén. A Dios nadie le gana ninguna. Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Amén. Y si Él dijo que Él tiene el control, entonces a mí no me queda otra cosa más que creer que Él tiene el control. Amén. Pero no ves cómo está, Él tiene el control. Le andaba dando un embole, no sé qué, Él tiene el control. Amén. Es fiel. Él es fiel. Fiel es el que prometió. Entonces significa que a veces la palabra de Dios, no voy a usar la autoridad, ni me voy a humillar, pero voy a confiar y esperar en Él. Amén. Dice la palabra de Dios, dice Isaías, dice: los jóvenes corren y se cansan, flaquean, pero los que esperan dice Noé, los que esperan a Jehová. A veces hay que esperar a que Él actúe. A veces hay que esperar a que sea el tiempo de la manifestación de Él. A veces hay que esperar. Yo no me voy a adelantar a Él. Él es el que va por delante de mí. Yo no voy abriendo camino delante de Dios. Él va abriendo camino delante de mí. Amén. Yo no soy el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Estaba la hija de Jairo ya muerta y Jesús decía: está dormida. Se burlaban de Jesús. Mira, le dice que está dormida y está más fría que un bonanza. No, hombre, está toda tiesa, que dormida va a estar. Está dormida. Pues yo voy a ir a despertarle. Lo mismo dijo de Lázaro. Él es el que le llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Siguiente. Por favor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán águilas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es mejor que Él vaya conmigo a yo ir delante de Él. No, yo me voy a adelantar porque yo creo que Dios tengo que ayudarle. No, Señor. Espere a Jehová. Amén. Si Dios prometió que te daría hijos, entonces ten por seguro que vas a tener hijos. Si Dios prometió que te daría varón o mujer, entonces ten por seguro que te va a dar varón o mujer. Sí, amén. Él es fiel. Amén. No te le adelantes. Ya voy a agarrar esta mejor. Ay, Sansón, ya voy a agarrar este mejor. Ay, hermano, cuidado con eso. Así es. Espere a Dios. Amén. Deje que Él decida. A veces así es como tengo la promesa. La voy a conquistar esperando a Dios. Amén. Pero es que ya tengo tantos años, no voy a decir verdades porque lo vas a ofender. Ya tengo tantos años. ¿Qué tiene? Imagínese a Sara pensando, pero es que ya tengo. ¿Qué tiene? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? No. Es mejor vivir, si quiere, un día bien, en paz y con gozo, que 40 años malos, 50 años malos. Amén. Por adelantarme y tomar la promesa y no esperar a Dios y tomarla. Sí, ya la tengo y voy a publicar en Facebook que soy feliz y voy a subir a Instagram, voy a subir a mis estados de WhatsApp que Dios lo hizo. Hasta le voy a atribuir a Dios el filisteo o la filistea que yo tomé, se lo voy a atribuir a Dios. Lo que no sabes es que quizá después de eso vas a vivir, sí, con él o con ella, 40 años, pero no hay felicidad en infelicidad. Así es. Espera, Jehová.
A veces así se toman las promesas. Digan conmigo, no en autoridad. Digan conmigo, ni siquiera con fe. Digan conmigo, esperando a Dios. Digan conmigo, esperando a papá. Sabe lo que es mejor. Amén. Imagínense un Sansón, una historia diferente de Sansón, que hubiera esperado a Dios y no ir por delante de Dios. ¿Qué hubiera dicho la Biblia? ¿Qué se hubiera escrito de Sansón si él hubiera esperado a Dios y no hubiera hecho lo que se le daba la gana? Dios había dicho, le había dicho a, ¿cómo se llama la mamá de Sansón? Manoa es el esposo y, bueno, la mamá de Sansón. Hay un libertador, o tendrás un hijo, será grande. Es un libertador. ¿Sabes? Todo eso que había dicho Dios, lo hubiéramos leído en la Biblia. Y no hubiéramos leído que Sansón hizo lo que se le dio la gana, que Sansón era rebelde a sus padres, que Sansón no aceptaba consejos de nada ni de nadie. No hubiéramos leído eso, todo lo contrario. Y Sansón era un hombre recto, íntegro, y Dios estaba con él, y cada vez tomaba más fuerzas. Y en la primera batalla destrozó a 1000 con una quijada de asno, y en la siguiente batalla destruyó otros 2000, y en la siguiente batalla con una oreja de un burro, lo que sea. Hubiéramos leído más victorias de Sansón, y Sansón murió en paz. Hasta el último día de su vida. Pero ¿sabes por qué leemos lo otro? Porque Sansón no supo esperar. Así que a veces la promesa se obtiene esperando a Dios. ¿Está dando a entender? Regrésame por favor al 30. No has oído, no has escuchado. Nuestro Dios, dice la palabra, antes. No has oído, así empieza el verso. No has escuchado. ¿Es Isaías qué? Isaías 40. Yo sé que no estamos ahí, pero vamos ahí. Isaías 40. Isaías 40, 28. ¿Cuántos quieren obtener la promesa de Dios? Amén. No es luego. A veces vas a tener que usar la autoridad para quitar los obstáculos. A veces vas a tener que usar el clamor, persistencia. A veces vas a tener que saber esperar. Pero la promesa está segura. Dije, la promesa está segura. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Dios le está diciendo, ¿ya se te olvidó a quién estás adorando? ¿Se te olvidó a quién vienes a ver cada 8 días? ¿Se te olvidó ya a quién vienes a alabar? ¿A quién le levantas tus manos? ¿Se te olvidó ya quién es el que te prometió? ¿Se te olvidó ya quién es el que te llamó? ¿Se te olvidó quién es el que te dijo, yo tengo el control? Para mí es: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mire, no desfallece. Digan, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ni se fatiga con cansancio. Digan, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dígalo, ese es mi Dios. Siguiente. Él da esfuerzo al cansado. Dígalo, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Vamos, dígalo, ese es mi Dios. Siguiente. Los muchachos se cansan y se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Siguiente, por favor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es mi Dios. Amén. Las promesas de Dios son reales. Amén. Las promesas de Dios, hermano, Él las da a todos. Aún el pecador tiene promesa, pero para cumplirla, no todos. No todos. Y a veces te vas a encontrar con obstáculos que tienes que clamar hasta que se rompa,
A veces tienes que tener fe. A veces tienes que esperar a que Dios intervenga. No tú en tus fuerzas. No eres el chapulín colorado para que le digas sígame los buenos. No. Dios es más que el chapulín colorado, hermano. Dios es todopoderoso. Amén. Él es al que hay que seguir. Amén. Termino. Hay más, pero ya voy a terminar. Marcos 2. Marcos capítulo 2. Evangelio de Marcos, el capítulo 2. Aquí hay dos principios, dos antídotos. El primero es unir tu fe con otra persona de fe. Si tú no unes tu fe con alguien que no tiene fe, hasta tu fe puede quedar anulada. Pero si tú unes tu fe con otra persona que tiene fe, tu fe se potencializa y puede alcanzar lo que tu fe sola, ni la fe sola de esa otra persona pueden lograr. Se llama fe colectiva. Uno hace huir a 1000, dice la Biblia. Dos hacen huir A 10,000. Vamos, digan conmigo. Uno hace huir a 1000. Digan conmigo. Y dos a 10,000. Digan conmigo. Significa que la fe de uno unida a la fe de otro, digan conmigo, no se aumenta, se potencializa, se multiplica. Amén. Si dos o más se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, dice la Biblia, mi Padre responderá a esa oración. En una ocasión, ahorita me estoy acordando, me tocó predicar en Morelia. Y te decía, no le pida que ore a gente que ni ora por ellos. Apóyeme a orar, por favor, porque... Y él ni ora por él mismo. No te va a ayudar. No te va a apoyar. Es que tengo que ver esta necesidad. Sí, pero fíjate, ¿a quién le vas a pedir que ore? Amén. Y el claro ejemplo está Jesús con sus discípulos. Espérenme aquí orando mientras yo voy y oro acá. Mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Les dice Jesús la magnitud del problema, cómo se siente. Les dice Jesús, todo el tiempo he estado con ustedes, les he enseñado, les he compartido de todo lo que Dios me da, he estado con ustedes, les he ayudado, les he enseñado el camino. Tengo una necesidad muy fuerte, mi alma está muy triste, acompáñenme a orar. Se vaya y regresa y los hay hablando lenguas, ¿verdad? Reprendiendo, dando, quebrantando. ¿Cómo los hay? Durmiendo. Bien dormidos. Ya que está a tu lado y te habla. Bien dormidos que estaban. Hombre, está roncando, sacando babas. Su versión de la Biblia no lo dice, pero tengo una versión extendida. Dice, y la baba de Pedro escurría. No lo despertó Jesús, lo despertaron sus propios ronquidos. La fe sola de una persona, uno hace ir a 1000, tiene poder, tiene fuerza. La fe unida a otra persona que también tiene fe, esa es la condición, se potencializa o se multiplica. Imagínese una iglesia donde hay pura gente de fe. Gloria a Dios. No necesitan ser 1000, ni 2000, ni 3000. Necesitan ser pocos pero llenos de fe. Amén. Pocos pero llenos de certeza y convicción en la palabra de Dios. Pocos pero bien unidos en el espíritu. Provocan una revolución espiritual en ese lugar. Provocan que las cadenas se rompan. Provocan que las cárceles se abran. Provocan que el cielo descienda y haya gloria en ese lugar. Provocan la mano poderosa de Dios en ese lugar. Una su fe a gente de fe. Yo les sugiero,
Usted une su fe a gente que no tiene fe, hasta su fe está en riesgo. Jesús cuidaba mucho eso. Cuando fueron a resucitar a la hija de Jairo, le dicen los papás: a ver, ustedes pasen al cuarto. Y Pedro, Jacobo y Juan se quedaron dormidos otra vez, pero ya los perdoné. Pasen. Ya entendieron la lección. Pasen. Estos son hombres de fe ahora sí. Sí, porque a todos nos pasa. ¿Usted cree que todos aprendemos a la primera la palabra de Dios? También cuando exageremos, ¿verdad? No la primera. A veces pasan años y después nos cae el 20. Ya lo sabía esto. Ya lo sabía. Ay, estaba tan ciego y aquí estaba. Ay. A veces no es a la primera. Ellos aprendieron, se quedaron dormidos. No digo que la historia de cuando resucitó a la hija de Jairo sea después de que se quedaron dormidos, pero aprovecho aquí para comentarle. No todos aprendemos a la primera. Puede haber gente que hasta después de 5, 6, 7 años le cae el 20, pero le cae. Pues, gloria a Dios. Sí, amén. Hay gente que a la primera también, gloria a Dios. Amén. Procure de que sea la primera. Si no, pues échale ganitas, pues. Sí, amén. Y le dice Pedro, Jacobo y Juan y los papás: vénganse, vamos al cuarto. Está dormida la niña. ¿Qué cuidó Jesús? Digan conmigo: su fe. Digan conmigo: Jesús cuidó su fe. También cuide su fe usted, hermano. Cuídela, cuídela. Si hay gente que no entiende lo que es ayunar, tú no le digas voy a ayunar. No le digas. No te va a entender. ¿Están locos eso? ¿Quién te lo dijo? El pastor dijo. No me eche la culpa a mí. Diga, la Biblia dice, pero no el pastor dijo. Por favor. Ahí le encargo. El pastor dijo: no, ¿qué? Locos estos fanáticos religiosos, exagerados. El que no entiende, ¿para qué le comparte a usted? El que entiende, compártale. Y diga: esta es una mujer de fe. Mi hermano, una mujer en problemas, quizá en el matrimonio, con los hijos, unida a otra mujer, hermano, con fe. No. Hacen huir al diablo porque lo hacen huir. Provocan la respuesta de Dios porque la provocan. Termino. Primer principio en esta historia: una su fe a gente de fe. Segundo, intercesión. Intercesión. Las promesas de Dios, a veces va a haber momentos en los que tú tienes que usar la intercesión fuertemente. Siempre la tienes que usar, pero a veces más fuertemente. Es más, quiero aprovechar ahorita porque luego se me olvida. Esté intercediendo. Hay demasiados ataques. Así como yo le digo de mi mamá, usted puede contar: no, pastor, y si le contara esto, mi tía, mi primo, esto, yo mismo, ¿verdad? Sí, yo sé que hay mucho ataque. Interceda, amada iglesia. La intercesión con fe tiene poder. Provoca la mano de Dios. Estos jóvenes. Marcos 2, ya termino. Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Había obstáculos, dígalo conmigo: siempre habrá obstáculos. Siempre habrá obstáculos. Digo conmigo: pero hoy Dios me está diciendo algunos antídotos para estos obstáculos. Dice: descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La fe de ellos dijo al paralítico. ¿A quién se le manifestó Jesús? ¿A los amigos o al paralítico? ¿Quién es el que tiene el problema en tu casa? ¿Tú o tu esposo, tu hijo, tu hija? Significa que si tú intercedes se le puede manifestar. ¿Sí o no? Sí. Intercedo. Miren lo que dice. ¿De cuál me quedé? Al ver Jesús, gracias, la fe de ellos, dijo al paralítico:
perdonados algunos de los escribas, los cuales cavilaban dentro de sus corazones. Verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así entre vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, mire, usted sigue intercediendo, hermano. Usted sigue intercediendo, amada iglesia. Porque Dios va a llegar un momento en el que diga, pues para que sepáis. No, hombre, estás loco, ¿cómo crees que con oración? No, hombre, estás loco, ¿cómo crees que con ayuno? Dios va a llegar un momento en el que diga, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuántos quieren ver cosas que nunca han visto en su vida? Interceda. Interceda. Únase con alguien. Únase. Hay batallas que se pelean tú solo, pero hay batallas que se pelean en equipo. 2, 3, 4, 5. Únase y interceda en el nombre de Jesús. Únase y verá cómo uno hace ir a 1000, 2 a 10,000, 3 a más de 10,000. ¿Me estás entendiendo? Mientras más sean, y el que está a tu lado, mientras más seamos, mejor. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar. Las promesas de Dios ciertamente no son fáciles, porque si fueran fáciles, todos los que algún día Dios les prometió algo estarían ahí. Pero la gente que no está esperando en esas promesas porque o se desesperó, perdió la fe, o se cansó, perdió la fuerza. Pero ya vimos ahí quién es nuestro Dios. Él da fuerza al que no tiene ninguna. O dejó de creer, o se distrajo, o cayó en pecado, o se debilitó, o lo que sea. Pero Dios, hermano, en verdad quiere cumplir su palabra. Amén. Si algo le molesta a Dios es no ver su palabra cumplida. Por eso en el libro de los Números le dijo a su pueblo, ya me han irritado hasta más de 10 veces. Y no dice en la Biblia que lo irritaron, o en esa ocasión que habló Dios, no dice que le irritaron porque no le obedecían. Le irritaban porque no le creían. Ya me han irritado más de 10 veces, no han creído mi palabra. ¿Sabes qué dice Dios en ese verso? Si algo me molesta, dice Dios, es no ver cumplido lo que yo dije que haría. Pero para ver eso, no es fácil. Va a haber obstáculos. Primero es el pecado. De ahí, si no existe el pecado, hay más. La incredulidad, llénese de fe en el nombre de Jesús. El cansancio, el desánimo, la desesperación, espere a Jehová, llénese, renuévese de su espíritu. Y Él le dará las fuerzas para continuar. Amén. La opresión, quizá tenga que usar la autoridad. Guárdese en santidad para que tenga autoridad. Y cuando venga la opresión en su casa, usted con la autoridad de Dios la rompa en el nombre de Jesús. Amén. Es que siento que no estoy en pecado, yo usé la autoridad. Quizá usted se tenga que humillar. No lo sé. Pero de que hay antídoto, hay antídoto. Amén. Para llegar al cumplimiento de la promesa. ¿Estamos aquí? Amén. Cierren sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias esta tarde. Recibimos tu palabra. Creemos que tú eres fiel. Y fieles son tus promesas, Señor. Hoy renunciamos a toda incredulidad, a todo cansancio, a todo desánimo. Renunciamos esta tarde, Señor, a todo lo que impida llegar al cumplimiento de tu palabra. Tú eres fiel, Señor. Tú que prometiste eres fiel. Señor,
Quizá a veces yo sabía esos recursos o esos antídotos. Se me habían presentado esos obstáculos, Señor, pero no los había usado. Quizá que haya gente, hermano, usted ore a Dios. Quizá que haya gente que no ha renunciado al pecado. Yo no lo sé. Quizá que haya. Póngase a cuentas hoy y comience hoy, antes de salir de esta casa. Si esa es su casa, póngase a cuentas. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Quizá que haya gente que se está desesperando, que se ha cansado, que no ha visto. A veces hay que saber esperar a Dios. En sus fuerzas quizá lo quiere lograr. Hay que esperar a Dios a veces. Quizá que hay gente que le cuesta trabajo humillarse por el orgullo, la soberbia, porque quizá tiene un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Yo no sé cuál sea la razón, pero yo esta tarde de parte de Dios te digo, hay obstáculos que la única forma de humillarse no es usando la autoridad, sino humillándose. O quizá no has usado la autoridad. No sé cuál sea tu caso, pero yo esta tarde, Espíritu Santo, sé que cada caso es distinto. Te pido, Señor, que tú traigas revelación. Aún si hay más cosas, que si las hay, que yo no mencioné, Señor. Trae revelación. Que esto les haya dado un entendimiento para saber qué es lo que necesita. Quizá hay gente que tiene que aplicar todo. Yo no conozco la vida de cada uno, Señor, pero sé que si ellos están aquí, tú les has dado promesa, Padre. Y si hay aquí alguno que no ha escuchado esa voz de Dios, que no ha visto en tu palabra, Señor, lo que tú quieres hacer, yo oro para que los ojos y el entendimiento y los oídos les sean abiertos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, limpia. Limpia, Señor. Purifica, Señor, con tu fuego. Purifica, oh Dios, todos aquellos que hemos perdido la autoridad, Señor, por haber perdido la santidad. Ven esta tarde, Señor. Santifícanos una vez más. Purifícanos. Lávanos con hisopo, Señor, como te decía el rey David. Ven esta tarde, oh Dios. Todos aquellos que estaban viviendo en opresión y que a causa de esa opresión no podían despertar para buscar tu rostro, no podían abrir su boca, no podían concentrar su mente en buscarte, Señor, esta tarde, en el nombre de Jesús, se rompe todo eso, se rompe todo eso. Tu iglesia despierta, tu iglesia se levanta, tu iglesia camina hacia el cumplimiento de tu llamado, de tu propósito. Yo esta tarde, Señor, hablo al Espíritu de cada uno de tus hijos y libero tu palabra. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, yo declaro en esta tarde, Señor, un despertar en tu iglesia,
Eso es lo que va a romper a veces. Aunque no pueda ver, estás Vamos, quizá hoy sea el sobrando. día, quizá hoy sea el día. Estás, Adóralo. siempre estás sobrando. Llénate de fe. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos, dilo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Yo he tenido que estar muchas veces. Estás sobrando. Y eso es lo que rota. Eso es lo que ve. Una vez más, declárale. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. milagroso, abres camino. Así eres tú. Así eres. Así eres. Así eres. Déjame la macana la masaya. Dile conmigo, amada iglesia. Señor, yo confío en ti. Aunque no pueda ver, sé, tengo la certeza, la convicción firme en mi corazón. Dile, a veces dudo, Señor. Ciertamente, pero en este momento, la convicción, la certeza está firme en mí. Aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Dile, tu palabra dice que a los que llamamos todas las cosas, digo así, todas las cosas nos ayudan a vivir. Yo te creo, Señor. Yo te amo, Padre. Dile, Señor, enséñame a esperar a tu respuesta. Dile, Señor, dame la capacidad de discernir qué se necesita en cada momento específico rumbo al camino de mi promesa. Dile, hoy sé que no solo el pecado será un estorbo, habrá más, pero también sé que tú has dado una respuesta específica para cada momento. Vamos a decir, cuando tenga que usar la autoridad, dame discernimiento para usarlo. Cuando me tenga que humillar, dame el discernimiento para humillarme. Vamos a decir, cuando tenga que alabar, cuando tenga que adorar, dame el discernimiento para usarlo. Dile, Señor, quiero ver tu mano, quiero ver tu gloria. Estoy convencido